Buenas tardes, somos estudiantes de la escuela UGM Norte, Campus Cosamaloapan. Somos alumnos de Pedagogía, segundo semestre, y hablaremos sobre los teóricos más relevantes de la materia Teoría Educativa 2. Comenzamos. Lovrot es el principal fundador de la pedagogía institucional y la no directividad. La pedagogía institucional se caracteriza por la libertad del niño y la relación maestro-alumno. La pedagogía institucional, definida por la autogestión, se caracteriza, por tanto, de un lado por la abolición del poder y de otro por la posibilidad que se da al grupo para que encuentre sus objetivos y los métodos que le acercarán a ellos. Lo que define la autogestión pedagógica es la actividad instituyente de los enseñados. Una de las aportaciones de Lovrot es el grupo de diagnóstico, el cual ve como una utilidad que se sitúa en el plano afectivo, o si se prefiere, como la utilidad que resulta de un aprendizaje afectivo. Para Lovrot, la no directividad exige que la persona investida como jefe en un grupo o una relación cualquiera renuncie al ejercicio de su autoridad, de su poder y se limite a ofrecer sus servicios, sus capacidades y conocimientos al grupo en cuestión o a los otros miembros de la relación. Carl Rogers nació en 1902. Una de sus aportaciones fue la autenticidad, la cual entiende Rogers como un sinónimo de integración, armonía, acuerdo, congruencia aplicados a la personalidad y al comportamiento. Cuando las experiencias relativas al yo están correctamente simbolizadas e integradas en las estructuras del yo, existe acuerdo entre yo y la experiencia. Rogers intenta facilitar el autoaprendizaje merced a la creación de un clima determinado. Tiene a la pedagogía como represión. Rogers levanta la de la empatía. Los principios básicos sobre la enseñanza y el aprendizaje es la confianza en las potencialidades del ser humano. Rogers cree que el ser humano posee una potencialidad natural para el aprendizaje. El aprendizaje significativo será mayor cuando el alumno elija su dirección, ayuda a descubrir sus recursos de aprendizaje, formula sus propios problemas, decide su curso de acción y vive la consecuencia de cada una de sus elecciones. La autoevaluación implica manifestar la confianza en la persona y facilitar el sentido de la independencia y autonomía del estudiante. Según Rogers, el aprendizaje social más útil en el mundo moderno es el aprendizaje del proceso de aprendizaje, que significa adquirir una continua actitud de apertura frente a la experiencia e incorporar a sí mismo el proceso de cambio. Para Rogers, el núcleo de la relación educativa está centrada en el aprendizaje, no en la enseñanza. La pedagogía rogeriana plantea la experiencia y la búsqueda del otro. El acto educativo es un acto esencialmente relacional y no individual. Implica aprender a mirar al otro, a considerarlo, a tenerlo en cuenta. Educador y estudiante son los elementos de una pareja, no son nada el uno sin el otro. Se trata de liberar las comunicaciones. Las tareas del facilitador son crear un clima inicial en la que la experiencia y equipo y clase se vean posibilitadas, comunicar, facilitar, otorgar plena confianza y suministra todo tipo de recursos de aprendizaje. Henry Wallon, psicólogo y pedagogo francés, nació en París 1879-1963. Describió el desarrollo mental del niño como una sucesión
del estudio, deteniéndose en el análisis de los aspectos cognitivos, biológicos, afectivos y sociales. Mencionaré los estadios de Wallon. Impulsivos emocionales. De los 0 a los 3 meses. Se caracterizan sensibilidades internas y el factor efectivo. Las emociones diferenciadas. La emoción constituye el origen común de la conciencia del carácter y del lenguaje. Segundo estadio. Sensoro-motor y proyectivo del 1 a 3 años. Se construye con el predominio de las sensibilidades externas y de la función intelectual. En el niño se desarrollan dos tipos de inteligencia. La inteligencia práctica de las situaciones unida de la manipulación de los sujetos y la inteligencia respectiva unidad de las imitaciones y el lenguaje. Tercer estadio, personalismo. De los 3 a los 6 años establece la primacia de la función efectiva sobre la inteligencia. El niño se pone a todo, es la edad de no, del yo, de lo mío. Cuarto estadio, estadio categorial, 6 a 11 años, se vuelve a caracterizar por la pendencia de las actividades intelectuales sobre las conductas efectivas. Es el inicio de la edad escolar. El niño va a cualquier capacidad de prestar atención, estarse y de tener memoria voluntaria. Quinto estadio, adolescencia. A los 11 años, intereses personales en relación a los intereses, centrados sobre el objeto. El plano efectivo, el yo le corre a una importancia condencia. Y en el plano intelectual, el niño busca el mundo de las cosas para alcanzar el mundo de las leyes. Antonio Gramsci, 1891-1937. El perfil de Gramsci como educador no se basa en las pocas páginas de sus escritos dedicados a la escuela y a la educación en un sentido tradicional, sino más bien en el sentido supuesto de que el núcleo del mensaje de Gramsci e incluso la finalidad de sus escritos son educativos en el sentido lato y profundo de la palabra. Gramsci quería descubrir la función intelectual real dentro de las sociedades, función que es siempre e inseparablemente de índole educativa y política. En la cárcel, preserva su libertad espiritual, leyendo y estudiando y escribiendo para la posteridad. El mensaje central de Gramsci es que la organización de la cultura es orgánica para el poder dominante. Los intelectuales no pueden definirse tales por el trabajo que hacen, sino por el papel que desempeñan en la sociedad. En todo trabajo físico, incluso el más degradante y mecánico, existe un mínimo de actividad intelectual. Así pues, podríamos decir que todos los hombres son intelectuales, pero no todos ellos ejercen la función de intelectuales dentro de la sociedad. Gramsci decía: es esencial destruir el extendido prejuicio de que la filosofía es algo extraño y difícil porque es una actividad intelectual específica de una categoría particular de especialistas o filósofos profesionales o sistemáticos.
Ante todo, debe mostrarse que todos los hombres son filósofos, deteniendo los límites y las características de la filosofía espontánea, que es propia de todo el mundo. Uno de los temas más debatidos de los teóricos gramscianos de la educación es la relación entre espontaneidad y conformidad. Gramsci se ocupa de este problema en el análisis del paso de la filosofía espontánea al pensamiento crítico, y también en sus notas sobre la escuela, la educación y la escuela activa. El término conformidad no significa para Gramsci la tendencia negativa de la gente a dejarse dirigir y condicionar por la moda, sino un instrumento para la interpretación del proceso por el cual la mayoría de la población, dentro de cualquier sociedad o régimen, suele seguir la tradición y observar las reglas. La filosofía de la praxis. Para Gramsci, el pensamiento crítico no es un juego teórico que opone a dos teorías o dos ideologías, ni la ilusión idealista de que la teoría, la cultura y por ende la educación pueden ser independientes de su base material histórica. Para Gramsci, la filosofía de la praxis es un término autónomo que define lo que a su juicio es una característica central del legado de Marx: el vínculo inseparable entre la teoría y la práctica, el pensamiento y la acción. Gramsci, la originalidad de la filosofía de la praxis estriba en que es la única ideología que puede criticarse a sí misma, es decir, que es capaz de descubrir las raíces materiales, sean económicas y políticas, de todas las doctrinas, incluido por tanto el propio marxismo, y adaptar recíprocamente de modo continuo la teoría y la práctica. Celestin Freinet, 1896 a 1966, fue impulsor de un movimiento de renovación pedagógica. El trabajo debe ser colocado en la base de toda nuestra educación. El trabajo es un todo. Su teoría constituye un abanico de actividades que estimulan el tanteo experimental, la libre expresión infantil, la cooperación y la investigación del entorno. Dar la palabra al alumno a partir de sus propias ideas, capacidades de comunicación y de cooperación. Su aportación: la escuela centrada en el niño, la libertad del trabajo del niño. El niño debía tener todos los medios para poder hacer uso de su libertad. Dedicó su vida a crear una escuela distinta, que interese a los niños, una escuela moderna adaptada a las necesidades del sujeto, una escuela por la vida, para la vida y por el trabajo. Para Celestin Freinet, la relación maestro-alumno son las nuevas corrientes pedagógicas proporcionadas en la Web 2.0. La enseñanza es un proceso permanente para toda la vida. Implica dotar a alumnos la capacidad de desarrollar el autoaprendizaje y dotar a los alumnos de motivaciones, habilidades y que busquen eficazmente la respuesta. La educación y la metodología de trabajo. Freinet considera importante la educación, el trabajo, debido a que es una forma de satisfacer las necesidades del hombre y prepararse para el futuro. Por ello, también es necesario en la educación. La pedagogía de Freinet se encuentra totalmente presente en la actualidad, en cualquiera de nuestras aulas. Podríamos estudiar, por ejemplo, como una de las más innovadoras técnicas que Freinet puso de moda, es actualmente uno de los principales y más importantes núcleos de una jornada escolar cualquiera: la asamblea.
Freinet apostó por un momento en que los niños tomaran la palabra, se solucionaran los conflictos del aula mediante el diálogo, se compartieran experiencia y tuvieran una metodología activa y constructiva. Adolfo Ferrer nació en 1879, pedagogo, precursor del movimiento de la Escuela Nueva. Se apoya en la creencia de que la escuela debe ser activa. Teoría. La define como un internado familiar establecido en el campo donde la experiencia del niño sirve de base de la educación actual, basado en el respeto, interés y necesidades. Aportación. Es cultivar el acto espontáneo del niño y expresión de sus intereses dominantes. El éxito predispone el esfuerzo y excita la actividad creadora. Para conocer las necesidades del niño y adolescente es conocer sus intereses dominantes en sus diferentes edades. Maestro-alumno. El papel de maestro es utilizar los diversos intereses de manera innata. El niño tiene que aprovechar todas esas capacidades para su propio aprendizaje y no obligarlo a que debe aprender a fuerza, sino más bien utilizar estrategias didácticas para que su aprendizaje se convierta en algo interesante para el niño. Educación y metodología del trabajo. Sus escuelas fueron laboratorios que se cimentaron sus ideas sobre transformación educacional. Sus principales obras son la Ley del Progreso, la Escuela Activa, Transformación, la Escuela, la Autonomía de los Escolares, el alma del niño a la luz de la ciencia, problemas de educación nueva y otras. La escuela activa que rompe con los viejos sistemas escolares y permite la realización de la personalidad de cada alumno, preparándolo para una vida más junta y mejor. Construye un gran logro. Para Gerard Mendel, ¿qué es el sociopsicoanálisis institucional? Es la intervención educativa, como una forma de abordar el movimiento de apropiación del acto institucional. Apropiarse del acto voluntario y consiste que realizan los sujetos en la vida institucional. Un método para hacer conciencia de los procesos de familiarización, de los actos sociales, en este caso de los actos institucionales. Una forma de intervenir en donde se interpretan las angustias individuales, colectivas e institucionales para identificar las líneas de fractura institucional y actuar sobre ellas. Para Mendel, la autoridad es la ideología tradicional de la escuela, por lo cual la escuela sería una gran familia, donde los alumnos son niños dóciles e indisciplinados, pero todo esto en caso considerados demasiados, pequeños para ser actores con un rol a cumplir en el funcionamiento del establecimiento escolar. De esta manera, al espacio escolar se traslada, al igual que en la sociedad y sus instituciones, el esquema familiar inconsciente, reproduciéndose así en el aula formas de vínculos y dinámicas de funciones que nos permiten el desarrollo de la personalidad psicosocial de los alumnos. Para Gerard Mendel, la coeducación es un método educativo que parte del principio de la igualdad entre sexos y la no discriminación por razón de sexo. Coeducar significa no establecer relaciones de dominio,
que superditen un sexo a otro, sino incorporar en igualdad de condiciones. Louis Althusser, filósofo marxista, nacido 16 de octubre de 1918-1990. Según la tesis de Althusser, el sistema capitalista no se mantendría por sí mismo únicamente a través del uso de los aparatos represivos. Es decir, de la violencia, la ley, la represión, la justicia o la cárcel, sino que requiere, por el contrario, cierto grado de convencimiento por parte de las clases subalternas o de las clases bajas. Esto se logra a través de lo que él denomina aparatos ideológicos del Estado, y están conformados por la familia, por la escuela, los medios de comunicación, la ciencia, el arte, los sindicatos, los partidos políticos y la iglesia. A través de estos y los formadores o líderes de opinión que oyen cada uno de ellos, es decir, el padre de familia, el periodista, el cura o el sacerdote, lo que hace es reproducir la ideología dominante. Para Althusser, la ideología es aquello que une al sujeto imaginariamente con sus colisiones materiales de existencia, es decir, una forma de explicación o justificación de por qué vive como vive. Francisco Ferrer Guardia nació en 1859, pedagogo y activista político español que fue el fundador de la Escuela Moderna. Introdujo en España el racionalismo pedagógico, perteneciente a una familia vallesa acomodada y de raigambre católica. Su formación académica la realizó de manera autodidacta. La escuela moderna se considera en hacer que los niños y niñas que confíen, que lleguen a ser personas y libres de todo perjuicio de sus pensamientos, que ellos se sientan seguros, confiados en lo que vayan a hacer, que ellos mismos se desarrollen y aprendan el aprendizaje y la enseñanza. La sociedad razonable y precursora tiene posibles adaptaciones racionales a medios debido a la negación positiva de la escuela del pasado, de la orientación verdadera hacia aquella enseñanza integral. Se verá reflejada en generaciones venideras. Cabe resaltar que no se debe caer en errores tradicionales de la enseñanza añeja. Se debe poner en práctica el procedimiento seguro de la experiencia y de la observación que lleva a los hombres a sus capacitaciones y formaciones domiciliarias. Los procedimientos tradicionales a la enseñanza pedagógica basada en las ciencias naturales. Este método nuevo, pero el únicamente real y positivo, ha cuajado por todos los ámbitos del mundo civilizado y cuenta con innumerables obreros superiores de inteligencia y negados de voluntad. No quiere decir que se abandona a los niños en su comienzo educativo, es formar los conceptos por su cuenta propia, su procedimiento en su enseñanza que se desarrolle en la educación a la primera edad de su vida. El analizar a
a estos 9 teóricos nos deja una gran enseñanza, que como futuros pedagogos tendremos que desarrollar nuestras capacidades y conocimientos para poder transmitir a nuestros alumnos en un futuro. Estos teóricos coinciden en la libertad que se le debe dar al alumno, la comprensión, la empatía. También menciona que tenemos la capacidad de relacionarnos unos con otros. El alumno es uno con el maestro. Algo muy importante que estos teóricos mencionan, y todos coinciden en ello, es que debemos aplicar con el alumno el respeto, la cooperación, la ayuda mutua, tanto dentro como fuera del sistema educativo.